Doctora Guadalupe Shine, buenas tardes, doctor Hola, ¿qué tal? Máximo. Buenas tardes. Es un gusto Bienvenidos a saludarlos. una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues le damos la bienvenida a quienes se están uniendo. Bienvenido, doctor Hola, Máximo, oh, qué y también bueno, me Elvista da Carballido que gusto anda por que aquí. No podía prender mi micrófono, pero aquí andamos. oiga, ¿Cómo están? Pues el día de hoy tendremos de invitado al maestro Omar Lara Soto. Y bueno, pues él nos va a presentar el tema, la actividad administrativa. También por aquí se está conectando el maestro. Ya lo vemos, si me pueden avisar si ya se pudo conectar. Y parece que sí, por aquí anda el maestro Omar. Bienvenidos a todos los que se están sumando, que vemos ya aquí algunas personas que nos visitan, que están desde Tijuana, desde Ciudad de México, de diferentes partes nos están saludando. Bienvenidos. De Querétaro también nos están avisando por aquí. En el chat avísenos de dónde nos están viendo. Es un gusto que lleguemos hasta todas esas partes de México donde quieren seguirse actualizando en temas de comercio, fiscal, cumplimiento, etcétera. Desde Veracruz, desde Calapa, Veracruz. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Lo que estén por aquí. Vemos a varios alumnos egresados de Trading Law College, recientemente del diplomado en cumplimiento y también de la maestría en fiscal, de la maestría en derecho aduanero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí en el trueque, como cada lunes y miércoles. Y que, por cierto, ya ahora sí vamos en la recta final de septiembre. Qué rápido, ¿no? Súper rápido. Ya estamos pues, digamos, casi la penúltima sesión. Bueno, y ya se está conectando por aquí el maestro Omar Lara. Y bueno, me permito presentar su semblanza. El maestro Omar Lara es socio de la firma Lara Glés, tributario del grupo de consultoría empresarial Red Jurídica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en el área de constitucional y administrativa por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con maestría en Ciencias Jurídicas por la UABC. Es catedrático de las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanero desde 2008 en diversas instituciones de educación superior. Es expositor y articulista en temas fiscales, administrativos y aduaneros. Además, ejerce como abogado postulante desde 1999. Desde 2004 se especializó en las áreas fiscal, administrativa y aduanera y actualmente es socio, como les mencionaba, de la firma Lara Glés, tributario del grupo de consultoría empresarial Red Jurídica y está especializado en las áreas laboral, seguridad social, fiscal, administrativa, comercio exterior y aduanas. Y le damos la bienvenida al maestro Omar, que ya lo tenemos aquí en pantalla. Bienvenido, maestro. Hola, doctora. Buenas tardes. Saludos a todos. Y pues un gusto estar aquí, como siempre, con ustedes para platicar de, pues ahora de otro tema, precisamente que es ya estoy compartiendo, perdón, sí, ¿verdad? Sí, ya vemos que ahí Ah, viene la pantalla, ya se ahí está. compartió. De ese tema de la actividad administrativa, realmente es un tema eh, por demás interesante porque tiene algunos aspectos, bueno, todo tiene aspectos prácticos, ¿no? En la práctica que nos sirven, ¿no? Y en este caso, pues es parte de esto.
el hecho es que la misma actividad administrativa pues es enorme. Yo creo que la cantidad de especialidades que existen en la Administración Pública Federal pues no, no se da un abasto para conocerlas a detalle cada una. De hecho, ahorita que veía a propósito de lo que voy a decir, que veía que estaba la especialización del despacho, yo nomás me dedico a la parte administrativa y fiscal, ya lo demás no es esos otros colegas, pero la mía es precisamente esa parte, ¿no? Pero sí es compleja, ¿no? Digo, hay cuestiones donde uno coincide en ciertos puntos, pero realmente pues es tan amplia la cantidad de actividad que lleva a cabo la administración pública que pues uno se subespecializa y pues hay mucho que conocer en cada una de estas áreas, ¿no? Y precisamente la situación es que independientemente de esa subespecialización y la cantidad de actividad que hay, pues hay formas de poder abordar esta misma para dar una explicación general de lo que es esta actividad administrativa, ¿no? Y de eso se trata el día de hoy, de platicar esos puntos generales para que podamos tener allí claro lo que precisamente implica y pues vamos a proseguir, a dar inicio con la misma, ¿no? Entonces, pues aquí la cuestión es, aquí está que en este caso la actividad estatal, como sabemos, pues se ejerce a través de los poderes que más que poderes, pues ejercen funciones, no es un solo poder, que distribuye funciones a través de los llamados poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y claro, pues la parte relativa a lo que son una cantidad de entidades con autonomía, ¿no?, que tenemos entre el Estado mexicano, que pues inclusive algunas pues creo que ya van a extinguirse, todavía está ahí pendiente, me parece, pues ya la definición de esto, ¿no? Pero pues el Estado se compacta, el Estado pues se expande, entonces sin el afán de entrar a calificar las decisiones de extinguirlo, pues realmente el Estado funciona con ellos o sin ellos, ¿no? O sea, no es tanto decir si está bien o mal, ¿no? Sino el hecho de que el Estado puede extinguir una cantidad de organismos con los que cuenta, claro que todo a través de ciertos actos de legitimidad que se tienen, ¿no? Y digo, sin entrar a ese punto controversial de si es factible o no hacerlo, el hecho es que lo puede hacer, ¿no? Y entonces tenemos una serie de organismos con autonomía que también forman parte importante de la actividad estatal y que lo que caracteriza a cada uno de estos rubros, poderes, ejecutivo, legislativo, los entes autónomos, es que dentro de sus funciones se encuentra latente la actividad administrativa en general. Lo que es precisamente estos actos administrativos de forma sustantiva están presentes en todos. A final de cuentas, la parte de la administración pública pues está sustentada en la ciencia de la administración. Al final de cuentas es optimizar los recursos con los que se cuenta, organizando, dirigiendo, ¿no?, buscando obtener un resultado óptimo y pues el dinero, el personal, las instalaciones, los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se busca encaminarlo para un propósito que es el bien común, bien público, general, etcétera, ¿no? Hay diversos nombres, ¿no? Pero lo que es cierto es que dentro de todos estos organismos, independientemente de la diversificación de sus áreas específicas, tienen la parte de la administración. Y es allí donde entra la parte de la administración pública en el ámbito del Ejecutivo, porque dicen los académicos, los doctrinarios, pero más bien, que pues solamente se le puede llamar actividad administrativa en específico a la que se lleva a cabo en la Administración Pública Federal. Y hay actividad administrativa, ¿cierto?, genérica, hay actos materialmente administrativos en toda la administración, porque están distribuidos en todo el Estado, ¿no? Y por allí cuando se habla de las funciones, pues vemos cómo el Poder Ejecutivo también es susceptible de
legislar de acuerdo a lo que le corresponde, que son los reglamentos, una función materialmente legislativa, ¿no? Emitir un reglamento, llevar a cabo la resolución de controversias por medio de tribunales administrativos, aunque han ganado autonomía también, pero pues tenemos esta parte donde cada uno de los poderes no es exclusivo de ejercer una función, lo que sí tiene una función preponderante. Y en el ámbito administrativo, pues así es, ¿no? El Poder Ejecutivo, su función preponderante es ejecutar las leyes, y esta ejecución implica que debe adaptar las leyes, debe darle, por así decirlo, vida a las leyes para que puedan llevarse a cabo, y esto pues nos va a consumir una cantidad de recursos, va a implicar recursos, que pues ahí es donde entra precisamente la administración, por todas las funciones que se desempeñan. Y bueno, la cuestión de la actividad administrativa propiamente que yo quiero platicar es pues la referente al cúmulo de, vamos a decirlo así, de actos que corresponden a esta, pero identificando básicamente las formas en que se expresa, las formas que nosotros podemos ver en la parte ya externa, que ahorita explico por qué esta cuestión externa, y que da lugar pues, a inconformidades, da lugar a la ampliación de derechos, restricción, por la cuestión de que nos afecta. Hablo de una actividad administrativa externa, de la cual vamos a platicar un momento más, y que precisamente deviene de todo este cúmulo de dinámicas que hay dentro de la misma. Pasando a otro punto, tenemos aquí cómo bueno, voy a dar lectura brevemente estos conceptos, y pues en la cuestión de la actividad administrativa nos dicen que es el conjunto de actos, decisiones, planes, programas y normas que adoptan y desarrollan las administraciones públicas en ejercicio de sus competencias, en los que se concreta su función de servicio a los intereses generales. Y el Poder Judicial, en sus criterios, específicamente en esta tesis que tenemos aquí, señala que toda aquella actividad desplegada por cualquier ente integrante de la administración pública en el marco de sus atribuciones, lo cual incluye excepcionalmente los actos de los poderes legislativo y judicial, y como producto de ello nos encontramos ante el acto administrativo como el principal, aunque no el único medio por el cual se exterioriza esta voluntad. Y precisamente por esto que dice este criterio, hay ciertos actos dentro de la administración pública, dentro del Estado, ciertos actos en general que pues llegan a adoptar la forma de actos administrativos y son conocidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el caso de su competencia, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del INE, el INE, pues, como órgano constitucional autónomo que tiene a su cargo precisamente toda la parte electoral, ¿verdad?, que le corresponde, pues llega eventualmente a emitir ciertos actos que son susceptibles de impugnarse como si fueran actos de la Administración Pública Federal. Y estoy hablando, por ejemplo, de las multas de su Contraloría, multas que no son graves, las impone y se impugnan y las conoce el tribunal, está reconocido en su competencia. La Auditoría Superior de la Federación, que es una entidad, es una unidad de la Cámara de Diputados, o sea, legislativo, cuyas decisiones, cuyas resoluciones en la fiscalización de la cuenta pública, pues llegan a emitir resoluciones que pues tienen la sustancia del acto administrativo, ¿no? Y por lo tanto los conoce también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa después de ciertas reglas allí de definitividad. Se pueden impugnar también dentro del tribunal y pues se les dota de ese carácter de acto administrativo para poderse impugnar, ¿no? Y entonces, pues, esto es no porque artificialmente así se les reconozca, ¿no?, sino porque sustantivamente sí son actos administrativos. Solamente que por esto que les mencionaba de la actividad administrativa, en este mismo punto la doctrina señala que el acto administrativo solamente se puede reputar con este nombre al que se da dentro de la Administración Pública Federal. Sin embargo, si esto no fuera así, pudiéramos llamar válidamente acto administrativo a diversos tipos de actos que se dan dentro del poder legislativo, de los entes autónomos, inclusive dentro del mismo poder judicial.
hay multas que imponen los jueces en el caso de alguna, por ejemplo, me tocaba el caso de ver y derivó de un embargo, ¿no?, que hizo el Servicio de Administración Tributaria. Por 3,000 pesos embargó una casa de, pues, no queda como de $500,000 a un policía, porque no acudió a una diligencia, a una audiencia en un juicio federal, y le imponen una multa de 3,000 pesos, ¿no? Y después el SAT embarga allí la casa, se queda con la casa básicamente el 50%, y pues cuando yo lo impugno, pues no sabía precisamente de dónde venían los créditos. Me llamaba la atención el importe, y ya cuando contesta el Servicio de Administración Tributaria exhibe el origen, y pues eran multas de un juzgado federal. Y pues bueno, el punto más que ese asunto es que ese tipo de actos también tienen esa sustancia, ¿no?, de actos administrativos, ¿no? A eso iba, ¿no? Y bueno, el hecho es que independientemente de esa sustancia, repito, se ha determinado que el acto administrativo pues se da dentro de la Administración Pública Federal. Sin embargo, esa competencia que se prorroga por parte del tribunal obedece a que la sustancia de estos actos pues básicamente es la misma que se da en la Administración Pública Federal. Y por tanto, la actividad administrativa, aunque se da dentro de este ámbito, se expresa en diversas formas, como actos, hechos, reglamentos, contratos, y el punto es que incide en los derechos e intereses de los particulares, ya sea beneficiando, ampliando derechos, ya sea restringiendo, creando cargas, obligaciones a los particulares. Tiene diversas consecuencias y efectos. El punto aquí es que dentro de la administración pública, pues es donde se considera que se da la actividad administrativa. Específicamente, pues en la parte de la administración pública centralizada y paraestatal, aunque hay que señalar que algunos de estos organismos, por ejemplo, el sector paraestatal, pues son sociedades mercantiles, ¿no?, por la cuestión de las empresas de participación estatal, y entonces pues es poco probable que emitan algún acto administrativo. Eventualmente pudiera darse algún caso, pero más que nada como acto de autoridad impugnable en el juicio de amparo, que es lo que le pasó a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, que ha venido cambiando de régimen, en su naturaleza, ¿verdad?, desde hace ya un tiempo, cuando antes de la reforma que se dio en el sexenio anterior, pues se impugnaban sus actos. Pensemos en el caso de los ajustes a los recibos, cuando las personas a veces tenían allí sus diablitos, ¿no? Llegaban, revisaban en una inspección y determinaban que pues habían estado consumiendo la energía eléctrica sin pagar ahora sí haciendo el pago respectivo. Y entonces determinaban el importe, se lo cobraban y se impugnaban en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero cambia la naturaleza a una empresa productiva del Estado, y entonces pues se considera que este tipo de actos ya no son de naturaleza administrativa, sino de naturaleza mercantil, derivados de un un contrato de suministro de energía eléctrica con la comisión, y pues se deben ventilar en el ámbito mercantil. Inclusive actualmente pues así es como se impugnan, pero pasó por un proceso donde pues dijeron, ya no es el tribunal, bueno, pues nos vamos al juicio de amparo. Y los juzgados federales dijeron, no, tampoco aquí, es un acto de carácter mercantil, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas de participación estatal, inclusive las instituciones nacionales de seguros y fianzas, adoptan las formas de empresas eh, de participación estatal mediante una sociedad mercantil, y pues básicamente es nula la actividad administrativa que llevan a cabo. Digo, eventualmente puede darse un caso, ¿no? Decía como la comisión, que ya era de naturaleza mercantil, pero en la pandemia, ante los cortes de energía eléctrica, se le consideró autoridad. Entonces, pues es susceptible, repito, de cambiar esa naturaleza, y probablemente pudiera darse algún caso en alguna otra empresa de participación estatal. Pero el punto aquí es que pues baja la emisión de actos administrativos, de actividad administrativa en esta parte del sector paraestatal. Más que nada se dan en el ámbito de los organismos descentralizados, y en la centralizada sucede algo, pues por así decirlo, similar. Aunque estos organismos son susceptibles de emitir actos administrativos, de hecho lo hacen, pues los que van enfocados
con su actividad a los particulares, a nosotros, los gobernados, ¿no? Pues son generalmente en la Secretaría de Estado donde pues se da esa mayor actividad, que es la que resentimos o la que nos beneficia, y pues estos eventualmente pueden darse, ¿no? Aunque aquí estos órganos reguladores coordinados pues tienen una cuestión allí muy específica, ¿no? Porque realmente no tendrían ni por qué estar aquí, porque tienen autonomía y pues lo que caracteriza a estos organismos es que están sujetos al Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues allí sí hay que ver, además el régimen de impugnación es muy diverso a lo que es lo administrativo, no se da dentro del tribunal. Entonces, pues sí hay una cuestión allí, en este caso de estos organismos, pero repito, la mayor parte de la actividad, voy aquí a adelantar un poco más se da en estos sectores, aunque eventualmente es susceptible de que podamos impugnar otro tipo de actos de otros entes, generalmente va a ser en el centralizado, en el sector centralizado, en las secretarías de Estado y sus órganos administrativos desconcentrados, en el paraestatal y en sus organismos descentralizados, donde vamos a ver todo tipo de hechos, actos, reglamentos, contratos, que pues eventualmente pueden dar lugar a una impugnación. Ahora, regresando aquí a la clasificación de esta actividad, voy aquí a mencionar lo que dice este criterio, pero básicamente lo que está aquí, nada más por eso hago referencia al criterio. Esta actividad, de acuerdo a su naturaleza, pues es de policía o coacción, servicio público, prestación, de actividad de producción directa de bienes y servicios, arbitral o de mediación, planificación y programación, y actividad de garantía de la prestación de los servicios entregados en la lógica de la iniciativa privada en el marco del mercado, es por los actos que lleva a cabo el Estado y pues las diversas concesiones. Aquí esto proviene de este criterio que tenemos aquí, pero en la parte de la forma jurídica, que es la que pues generalmente nosotros en la defensa fiscal es lo que tomamos en cuenta, pues esta puede ser expresada en actos administrativos, que es la declaración unitaria de voluntad autoadministrativa, que produce efectos jurídicos, ¿no?, en un particular. Los hechos donde esa voluntad autoadministrativa no existe, sino actividad material, actividad técnica o eventos que eventualmente pueden generar pues consecuencias jurídicas a los particulares. Los reglamentos también son actos, pero son normas en este caso, que pues van a producir también sus consecuencias jurídicas. Los contratos también son actos jurídicos, pero pues su característica es que implica el acuerdo de voluntades entre los particulares y el Estado, pues con la característica de las famosas cláusulas exorbitantes, por eso del interés general, ¿no? Donde pues independientemente de lo pactado, pues el Estado siempre tiene la determinación de eh, dar por terminado, por ejemplo, un contrato. Digo, en materia civil existe la posibilidad de que si se da por terminado un contrato, se pueda obligar a la contraparte a que lo cumpla. Pero en materia pública, pues, de los contratos administrativos, pues el Estado dice, se termina el contrato, se termina, claro, hay consecuencias como indemnizaciones, pero ese es otro punto, ¿no? Entonces, eso caracteriza a este tipo de contratos y pues en conjunto es la forma de expresión jurídica de la actividad administrativa, la que regularmente nosotros observamos, impugnamos, pero aquí hay otro aspecto también que hay que señalar y es la actividad interna y externa. También esto implica situaciones que en la práctica a veces llegan a manifestarse en vicios de los actos administrativos. Y pues aquí voy a dar lectura brevemente también a este concepto. Dice que se entiende como el conjunto de actuaciones, la actividad interna, en múltiples ámbitos, básicamente relativas a la organización, las relaciones interorgánicas, la actividad consultiva, las actividades de control interno, cuyo destinatario primero y primordial es la administración pública actuante. Tiene la finalidad de organizar, instruir, dirigir, orientar o coordinar a los propios órganos administrativos integrantes de una administración. A diferencia de la actividad externa de la administración, es decir, aquella dirigida a producir efectos en la esfera de situaciones jurídicas, derechos o intereses de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, u otras administraciones públicas, la actividad interna surte directos y plenos efectos en el seno de la misma administración que la desarrolla, aunque puede tener repercusiones más allá de este ámbito, como veremos, ¿no? Es lo que nos dicen aquí en este caso, en este texto, y aquí es importante traer precisamente a colación este punto,
que es el de la existencia de los órganos administrativos, y me refiero a existencia al hecho de acreditar, ¿verdad?, que un órgano, un organismo, una unidad, un cargo, vaya, se encuentra reconocido como tal en alguna norma legal o reglamentaria. Cuando esto nosotros lo tenemos, entendemos, por lo tanto, un funcionario, un servidor público, a través del cual pues actúa la administración, que válidamente puede afectarnos, que puede otorgarnos algo, porque mientras no sea así, sus actos serían en todo caso nulos, por la cuestión de que no estaría facultado para afectarnos ni para otorgarnos nada. ¿A qué voy con esto? Dice este criterio: órganos administrativos, los que afectan la esfera de los particulares, deben ser creados por ley o mediante acto del Ejecutivo en ejercicio de facultades específicas atribuidas legislativamente, salvo que se trate de entes cuya actividad solo trascienda al interior de la administración pública. Entonces, cuando se trata de actividad externa, estos entes, organismos, unidades, deben acreditar que en una norma reglamentaria derivada precisamente de la habilitación que hace el legislativo al ejecutivo para organizar un organismo, o atribuida directamente en la ley, pues lo pueden hacer porque allí se menciona su denominación. Administración de recaudación tiene estas facultades, ¿no? Allí está. Entonces veo la facultad que allí se encuentra y pues obviamente es válido, legal que lo haga. Pero si se trata de alguna, por ejemplo, auxiliar operativo de recaudación fiscal, ¿no? A veces se ponen A, ¿no? Entonces, este auxiliar operativo de recaudación fiscal, pues yo lo busco en el reglamento y no lo encuentro, lo busco en la ley y no lo encuentro. ¿De dónde viene? Pues estoy en un manual por allí mencionado, ¿no? Un manual de operación, de organización interna. Pues no, que emitió precisamente el jefe del Servicio de Administración Tributaria. Definitivamente no es posible que un servidor público, funcionario, que representa un organismo o una unidad que no está reconocida en reglamento o ley, pueda ejercer facultades. A mí me pasó en ocasiones que en el caso del IMSS está el jefe de la oficina para cobros, en su reglamento interior ahí está reconocido con sus facultades, y pues en el manual de organización interna del IMSS hay otro funcionario que se llama jefe de cobranza. Y me tocó ver cómo a veces, en vez de que firmara los mandamientos de ejecución, el jefe de oficina para cobros, firmaba el jefe de cobranza, ¿no? Pues totalmente fuera del lugar, porque no tiene facultades. Entonces, pues se impugnaba. Obviamente venía la nulidad por lo mismo, ¿no? Y también en el caso por ejemplo, del SAT, me tocó ver en notificaciones de estrados, ordena era de la aduana, si no me recuerdo, hace un tiempo, el administrador de la aduana, todavía administrador, ordenaba publicar los estrados, y ya después se levantaban, la constancia de levantamiento de estrados la hacía un auxiliar precisamente operativo de la aduana, que no tenía ningún reconocimiento en el reglamento o en la ley, y señalaba que en tal fecha daba constancia y tenía por notificada al particular, ¿no?, a la persona respectiva. Y pues eso es un efecto jurídico. Entonces, pues allí se impugnaba, que de hecho, pues la nulidad como da otra situación, pero pues era la figura, ¿no? O sea, son en algún momento dado, pues funcionarios, servidores que no pueden hacer ese tipo de cosas, porque la actividad externa y interna, pues difiere en el sentido, como dice aquí, de que la externa pues va dirigida a los particulares y la interna a la operación del órgano. Si yo llego con una solicitud para un permiso, autorización, llego a la ventanilla, a oficialía de partes y entrego mi solicitud con los requisitos respectivos. Un personal de esta dependencia me recibe, sella y pues hace constar que entrego el documento, me acuse. Lo paso a una mesa donde se revisan los requisitos, se cumple con ellos, lo paso a otra mesa donde validan la información, y entonces paso a otra mesa donde elaboran el documento en sí mismo, el permiso, autorización, el acto administrativo, y después lo pasan al titular para que lo firme. Todo esto es válido, es legal totalmente,
pero el único que puede emitir el permiso en todo caso es el titular, y validando la información que se le proporciona y todo tipo de análisis, ¿verdad? Pero todos los demás funcionarios, el personal que estuvo en este trámite, pues claro que tiene la legitimidad para actuar, porque pues lo que hacen es la operación del órgano, sin la cual pues, no funcionaría. Entonces, no es que la actividad administrativa interna pues no tenga ningún valor, claro que lo tiene, pues hay contrataciones, hay, repito, toda cantidad de actividad técnica que pues en la cual se basa la actividad externa. Nada más que pues esta actividad tiene que estar limitada precisamente a la operación. Ya la cuestión externa tiene que estar emitida, validada por un servidor público que cuente con las facultades respectivas. Entonces, vuelvo aquí a esto, generalmente esta actividad externa la vamos a encontrar en estos organismos, repito, no estoy limitando a que solamente en estos rubros, sino que generalmente aquí encontramos lo que nosotros impugnamos, ¿no? Y bueno, pues esta actividad en hechos, actos, reglamentos y contratos, pues se puede dar de esta forma. En estos cuadros lo que representamos son esquemas de cómo se genera el acto administrativo, inclusive los hechos, y, por ejemplo, al inicio del procedimiento de visita domiciliaria, tiene actos de trámite, de procedimiento y termina con una resolución, que eso es el acto administrativo. Los demás actos de trámite o de procedimiento, pues es actividad que forma parte precisamente de un procedimiento, pero cuyos efectos probablemente no pueda impugnar. En este caso, en un juicio contencioso, en un recurso, porque ahí se requiere que sean definitivos, que produzcan sus efectos no provisionales, sino que ya se determine alguna situación. Y eso es el acto administrativo, precisamente. Los demás actos de trámite, claro que los puedo cuestionar por medio de un juicio de amparo. En su caso, ¿no? Hay que ver la procedencia, claro, porque pues hay situaciones donde no necesariamente va a proceder el juicio de amparo en un acto de trámite, pero puede darse el caso, ¿no? Por ejemplo, en la visita domiciliaria, en el caso de la orden de visita, procede el amparo indirecto. Y ya en la resolución, pues procede el recurso o el juicio, y si esa resolución no tuviera fundamentación y motivación o generar una violación directa a la Constitución, probablemente también el juicio de amparo indirecto, pero es poco probable. La procedencia existe, pero que se dé el supuesto es allí donde muchas veces no sucede, ¿no? Ahora, el acto administrativo por sí mismo, sin que exista un procedimiento previo, en caso de una multa de tránsito de la Guardia Nacional, pues es un ejemplo de esto. En este caso decíamos una resolución de una visita domiciliaria, pero también en la cuestión de los contratos, ¿no? Generalmente el contrato por sí mismo es poco probable que se pueda impugnar ese acuerdo de voluntades, sino los efectos que producen, ¿no? Y previamente su conformación, ¿no? La convocatoria, la asignación, en este caso la ley de adquisiciones, el reglamento del sector público establece una serie de procedimientos que pueden ser impugnables. Y aquí también en el caso de lo que es propiamente el cumplimiento, la forma en que se ejecuta por parte de lo que es la administración pública, pues es impugnable, ¿no? Por ejemplo, si llega la fecha de pago y no me han pagado, solicito que se haga el pago y me dicen que no, pues eso ya genera un efecto jurídico que puedo impugnar. Aquí lo que me llama la atención del contrato es que si en sí mismo pudiera ser impugnable, por ejemplo, alguna cláusula discriminatoria en la prestación de un servicio público, yo creo que pudiera darse esa situación, habría que revisarlo, pero en sí mismo lo que son ya los efectos que genera el contrato es lo que vamos a impugnar, ¿no? En el caso de los reglamentos, pues se emite el reglamento, ya tenemos el juicio de amparo, ¿verdad?, para impugnar allí en este caso al publicarse y que inicie su vigencia, si consideramos que es autoaplicativo, nos genera perjuicios por sí mismo, solamente al publicarse lo podemos impugnar, pero en todo caso mediante un acto de aplicación, que también sería amparo indirecto, inclusive los medios ordinarios. Lo mismo sucede con decretos, disposiciones de carácter general, y se publica, inicia su vigencia, pues al hacer efectos sin necesidad de un acto de aplicación, se pueden impugnar y en todo caso esperar el acto de aplicación y ahí pudiéramos impugnarlo, ¿no? Por ejemplo, si alguna norma que reforme el régimen de algún
del impuesto sobre la renta, ¿no? De algún contribuyente, donde el aumento de obligaciones, publicándose, lo puedo impugnar, que ya genera la obligación por estar en ese régimen. Pero una multa, si se modifica una multa, por ejemplo, una multa que tradicionalmente tenía allí una cantidad en pesos, vamos a decirlo, ¿no? De 30,000 pesos, ¿no? Por la conducta, por la infracción. Y de pronto, pues lo modifica y dice, no, pues ya no son 30,000 pesos, ahora son 300,000 pesos. No, pues vamos a decir, es bastante, ¿no? Pero yo no puedo impugnarla hasta no incurrir yo en la causal, ¿no? Porque no puedo llegar a impugnar por una infracción que ni siquiera he cometido, o sea, no hay un acto de aplicación. Entonces, ese es el caso aquí de esta parte. Y ya lo que son los hechos, propiamente los hechos administrativos, pues como decía yo, es actividad material, técnica, que se da sin que exista la voluntad, pero me refiero a la voluntad a lo que es el acto administrativo, la decisión precisamente de un órgano facultado para emitir pues todo tipo de actos, ¿no? Y aquí pues esa actividad material puede darse en el cumplimiento de un deber, en la ejecución de algún trabajo ordenado por la misma administración, en la misma ejecución de un acto administrativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el remolque de un vehículo, ¿no? Pues lo hace en este caso una concesionaria que tiene a su cargo pues, el resguardo de los vehículos en cuestiones de tránsito, ¿no? Y ese remolque es actividad administrativa, es un hecho administrativo, puede generar perjuicios en el vehículo y pues esto es reclamable también. El cumplimiento de un deber, ¿no? Porque si un policía, por ejemplo, que se encuentre, en este caso, haciendo pues su rondín, ¿no? Y encuentra que pues está alterando el orden público, arresta a una persona, lo detiene, se lo lleva y pues aplicará la medida respectiva, ¿no? Pero aquí no hay un acto administrativo como tal, propiamente de entrada, ¿no? Posteriormente, bueno, en el caso del arresto, pues sí es una cuestión concreta, ¿no? Pero el acto administrativo es escrito, siempre es escrito. En el caso de nuestra legislación, aclaro, ¿no? Porque en la doctrina, pues los actos administrativos tienen una cantidad de formas, ¿no? Por ejemplo, el caso, creo que platicaba yo en otra sesión, ahí otra plática que teníamos, de cómo en la doctrina se habla de si acaso los ademanes, los gestos, ¿no? Que llevan a cabo los policías de tránsito al dirigir el tránsito son actos administrativos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La mayoría, si no me recuerdo, coinciden que sí son actos administrativos. O sea, cuando te hacen con un gesto así que te detengas, una declaración de voluntad que produce efectos jurídicos en particular. El otro caso es el de los dispositivos de tránsito, ¿no? Los letreros, estos que vemos del límite de velocidad, de los altos, etcétera, ¿no? Que allí pues ahí sí hay más divergencia. De hecho, desde mi punto de vista, pues, no creo que sea un acto administrativo. Algunos dicen que lo son, pero yo considero que no es así. Puede ser el efecto precisamente de la norma, ¿no? Pero como tal, un acto administrativo, pues no coincide en ese punto, ¿no? Pero digo, a final de cuentas es un debate en la doctrina, ¿no? Y bueno, en los hechos administrativos, pues se da esa situación, esta actividad técnica que eventualmente puede repercutir en los derechos de los particulares, por ejemplo, el caso de la pavimentación, ¿no? El mantenimiento de una vialidad. Vamos a pensar que se deja allí un boquete, ¿no? Un hoyo ahí en la carretera y no se ponen los avisos respectivos, y alguien y cae ahí y se poncha su llanta, ¿no? Pues claro que ese hecho administrativo es susceptible de generar efectos, en este caso un perjuicio, podría ser responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Por ejemplo, pero tiene sus efectos también. En el caso donde se afectan de forma, el arresto, por ejemplo, debe hacerse constar en actas circunstanciadas para salvaguardar, conforme al 16 constitucional, esto de la parte escrita, ¿no? Por ahí hay unos criterios que señalan esto, que cuando se trata de este tipo de situaciones, por ejemplo, inspecciones, verificaciones, debe existir un acta circunstanciada para que estos actos no sean inconstitucionales, porque se entiende que la administración, pues no en todo momento vas a tener dispuesto un escrito, ¿no? Para decir, pues yo aquí traigo una orden de arresto para ti que ibas a tener el orden público, o traigo una orden de inspección para ti, Omar Lara Soto, ¿no? Que traes allí mercancía que no acredita la legal estancia, ¿no?
pues claro que no se puede saber eso. Entonces, existe un margen donde la autoridad puede actuar sin necesidad de estas formalidades del acto administrativo, por ejemplo, pero si hay una afectación debe existir la parte escrita que sean las actas circunstanciadas. Entonces, esto puede dar lugar a inicio a trámites como el PAMA, por ejemplo, y terminar en una resolución que es el acto administrativo. Y la responsabilidad patrimonial del Estado, decía yo, pues por cuestiones de perjuicios que se llegan a generar precisamente en la actividad administrativa, como el caso de la falta de mantenimiento de vialidades que provoca un accidente, eh, la limpieza, ¿no? Donde pues a veces la gente no, no advierte que está mojado el piso y pues llega a torcerse un tobillo o algo, ¿no? Pues claro que es susceptible de reclamarse, ¿no? Y en el caso de esto, y bueno, la misma actividad técnica, por ejemplo, en el caso del IMSS, ¿no? Las operaciones, todo este tipo de perjuicios que se pueden generar en esta actividad de médica, ¿no? Pues es susceptible de reclamarse. Entonces, todo lo que implique de alguna manera un efecto jurídico, generalmente en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado es un perjuicio que sufrimos, derivado no de un acto administrativo, sino de la misma actividad técnica, la misma dinámica de la administración, pues se puede dar a través de este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, y la otra es la respuesta a lo que son las peticiones, pues también, que son actos administrativos a final de cuentas, pero provienen de peticiones, solicitudes que hacen los particulares, ¿no? Entonces, aquí lo que pretendemos representar es la forma en que se expresa generalmente la actividad administrativa. Claro que puede haber otras derivaciones, pero en general es la manera en que nosotros la podemos observar dentro del ámbito de la defensa fiscal, administrativa, aduanera, cuando pues tratamos de ver qué es lo que sucedió, ¿no? Llegan las personas y, pues, ¿qué pasó? No, es que me embargaron la mercancía. ¿Y cómo fue? ¿No? Pues llegaron y se llevaron la mercancía, o algún acta, nada. Entonces hay que buscar cómo vamos a impugnar, ¿no? Y esto nos permite visualizar de forma general pues una buena parte de este tipo de situaciones. Digo, puede ser que haya otras derivaciones, otras situaciones, pero es lo que tratamos de ver aquí, ¿no? Y bueno, esto es en conclusión a lo que yo quería llegar, la forma en que se expresa, ya visto desde el ámbito, decía yo, de la defensa, y, y pues aquí todo este tipo de temas, por ejemplo, de su clasificación, este punto es importante también, de quienes pueden ejercer la actividad administrativa externa e interna, pues nos puede ayudar mucho para poder visualizar vicios en los actos administrativos, ¿no? Bueno, pues en general, pues es lo que yo venía aquí a platicar. Espero que sea de utilidad y pues ahora sí estamos a la orden para poder responder alguna pregunta, alguna duda que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien, muy puntual. Gracias. Muy bien, pues bueno, los invitamos a que pongan sus dudas y preguntas para el maestro Mar Lara a través del chat y mientras tanto, bueno, vamos a abrir el micrófono a nuestros panelistas. Adelante, Vista, Antonio. Maestro Omar, muy buenas tardes. Me da gusto volverlo a ver. Y Realmente, buenas tardes. muy agradecido por la exposición. Y bueno, pues me recordó en esta cuestión administrativa que su servidor tuvo que recurrir al Tribunal Federal Administrativo de la Ciudad de México por una negativa ficta, o sea, una autoridad administrativa. Después de 4 meses no me contestó, entonces pues me fui al tribunal y estoy ahorita precisamente en litigio. Bueno, mi abogado está en litigio, ¿sí? Eso es por lo que escuché en su extraordinaria exposición, pues para eso nos sirve la autoridad administrativa. Es cuanto, maestro, y muy agradecido por su exposición. No, gracias a ti, maestro. Y sí, efectivamente, era aquí cuando mencionamos las peticiones, precisamente, que son lo que generan los silencios administrativos, ¿no? Y la negativa, la afirmativa, ¿no? Inclusive la famosa confirmativa, que no es más que una negativa, ¿no? También hay en los recursos, pero sí es parte precisamente importante de esa producción de actividad administrativa que hay, ¿no? Los silencios administrativos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, Vista. Le cedo el micrófono al doctor Máximo Carvajal.
Gracias, Guadalupe. Omar Lara, Doctor, muchas felicidades. Qué gusto de saludarte nuevamente y que nos acompañas repetidamente. Claro, con algún lapso por cuestiones de que las agendas que trae DLC, pero siempre son muy bienvenidas tus charlas, orientan, la gente está pendiente y sobre todo en un tema tan importante como son estos aspectos administrativos para pues conocer partes de un PAMA, de una pyme, un juicio, un procedimiento contra una suspensión, cancelación de un agente aduanal, en fin, estas cuestiones administrativas que tú has señalado, pues sirven mucho, desde luego, para tener una buena idea y también cuidar la actuación de uno para no caer en alguno de los supuestos que nos marcan cualquiera de los procedimientos, sobre todo en materia aduanera o de comercio exterior, ¿verdad? Yo te felicito como siempre, muy didáctica tu charla, muy bien ordenada, sistematizada y bueno, aprendemos con tus conferencias y te agradezco mucho tu intervención. no, gracias, doctor. No, es mío estar aquí con ustedes como siempre. Gracias. Muchas gracias, doctor Máximo. Y por ahí ya vi que le tienen su guardado, su encargo, ya lo tienen por. Muy bien, bueno, pues también, bueno, saludos también al Estado de México que por aquí nos pusieron. Y bueno, al momento, pues solo han llegado felicitaciones y queremos entregar el presente reconocimiento al maestro Omar Lara. A ver si pueden dejar de compartir. ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bien, vamos a compartir el reconocimiento para el maestro Omar. Lo veo por ahí, no lo están compartiendo. Hace favor, Isaí. Bueno, a ver, yo aquí lo tengo. Y bueno, en un momento se lo hacemos llegar, pero como usted sabe, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al maestro Omar Lara por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La actividad administrativa el día 23 de septiembre de 2024 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la CEO también de Grupo TLC, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros.